Aloha, bienvenido una vez más a un nuevo video. Entonces el día de hoy vamos a trabajar con los niveles de soporte y resistencia principalmente. Les pueden pasarse por ahí, les recuerdo, en mi canal, viendo los otros tipos de videos, viendo los otros tipos de estrategias que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, sin más que decirle, les quiero recordar sobre mi canal, en Telegram, la palabra privada, para mandarla a mi otro canal privado donde les estoy dando señales para que usted y yo podamos ganar dinero. Y bueno, ¿qué más? Compartan, suscríbanse, cualquier duda, pregunta, lo que sea. Y bueno, empezamos. Y bien, entonces como les he dicho, el día de hoy operaremos utilizando entonces una estrategia basada en análisis técnico. Como siempre, trabajemos con los niveles de soporte y resistencia, que sin eso no podemos vivir, y las tendencias pues alcistas y bajitas vamos a trabajar, así como otras situaciones. Bueno, el día de hoy entonces operaremos utilizando una estrategia aquí basada en análisis técnico. Trabajaremos también con los niveles de soporte y resistencia y algo otros patrones aquí que se pueden presentar aquí en el mercado. Bueno, y como siempre pues las tendencias bajistas y alcistas como siempre. ¿Qué más? Bueno, el día de hoy analizaré las operaciones como con unas velas japonesas, como siempre, 15 segundos para que sepan. Abrir operaciones de 1 a 3 minutos, si no me equivoco, sí, 1 o 3 porque la regla general no lo pide. Y dependiendo pues de la situación del mercado, les recuerdo que trabajo pues en aquellas situaciones, por cierto, que yo conozco, que ya las he visto aquí en el mercado. Así que son las que entiendo mejor y las que me especializo más. Así que el día de hoy mi depósito también aquí será de $113 y planeo pues aumentar esta cantidad a unos 5.000, 3.000, 6.000, unos 5, 6, vamos a ver. Y si tengo hoy pues éxito, al final del video le vamos a dar la solicitud para hacer retiro del dinero. Bueno, les recuerdo entonces asegúrense de este hasta el final, quizás les guste este método de estrategia y pueden implementarlo entonces para su propio beneficio, como siempre. Bien. Como podemos ver, vamos a empezar y buscar el primer punto de entrada aquí, ¿ven? Ok, aquí abajo tenemos un nivel de soporte, mientras que vemos que hay una tendencia a la baja. Los principales máximos, por cierto, se están volviendo más bajos. En este momento el precio se mueve en la zona de comercio. Hay una cierta presión aquí en el nivel de soporte. En este momento el precio pues rebotó aquí, ¿ve? Hacia arriba, como pueden ver, hacia el nivel superior, por cierto, de los límites. Aquí propongo entonces abrir una operación durante 3 minutos en un mercadeo bajista, claro, porque creo que en el futuro próximo el precio seguirá bajando. También es muy posible porque se supere aquí el nivel. Últimamente, como podemos ver, ha habido un excelente potencial bajista. Espero que en esta situación entonces 3 minutos sean suficientes, incluso pues teniendo en cuenta que el precio seguirá moviéndose en la zona de negociación durante algún tiempo. Pero bueno, sin más que decir, pues veamos qué pasa en los próximos 3 minutos. Bien amigos, como pueden ver, el precio siguió bajando. También aquí se rompió el nivel de soporte, como habíamos dicho, y ustedes y yo ya tenemos nuestras primeras ganancias el día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir buscando otro tipo de situaciones el día de hoy. Bueno amigos, después de un tiempo decidí abrir la operación aquí en el mismo par de divisas, ya que vemos pues que el precio continuó bajando. Además, al mismo tiempo se formó una vela roja de impulso aquí de confiable y segura. Y ahora, después de esto, el precio se detuvo y comienza a formarse una vela verde con una mayor probabilidad, claro, que después de un movimiento impulsivo bajista, confiado, el precio caiga como siempre en la zona de corrección. Eso es como regla general siempre. Y se mueva pues en la dirección opuesta, claro, ¿no? En tales situaciones, pues, a 1 minuto es suficiente. Espero pues que tengamos tiempo para trabajar en este movimiento correctivo. Y bueno, sin más que decirles, esperemos los resultados. Y bueno, como pueden ver, estuvo bastante bien. Bueno, el precio realmente entró en la zona de corrección, se produjo una reversión y obtuvimos ganancia. Aquí logramos ganar un TC con ustedes, en este movimiento correctivo, que por cierto fue 1 minuto. Y tales situaciones, por cierto, a veces trabajan bien, ojo con eso. Así que sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Bueno, aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que después del movimiento descendente, el precio cayó en la zona de comercio. Como tal, se produce por un retroceso en la parte superior. Creo que en un futuro próximo pues este nivel se superará también por completo. Por lo que propongo abrir también aquí una operación de 2 minutos a la caída. Al mismo tiempo nosotros mismos vemos pues que los principales precios máximos están aquí bajando. El precio está bajando con una mayor confianza. Creo que incluso ahora, después de la zona de comercio, el nivel de soporte se está ajustando. Y el precio bajará, pues decir que el nivel de soporte aquí se nos va a romper. Y precisamente en este movimiento descendente bajita es donde vamos a intentar ganar dinero con ustedes. Y bien, como pueden ver, bastante bien. El precio realmente siguió bajando. El nivel de soporte pues estaba saturado, por lo suyo
pero lo superamos aquí, ¿ves? Obtenemos ganancias y ahora vamos a seguir buscando el siguiente punto de entrada aquí en el mercado. Bien, aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Nosotros mismos ahora vemos que en este momento hay un movimiento a la baja. El precio se acerca al nivel actual, ¿ve? También se mueve en la zona de comercio, mientras que los máximos principales del precio están bajando, ¿ve? Como hay probabilidad pues, de que en un futuro próximo también el precio se dirija pues, directamente al nivel de soporte. Por lo que sugiero entonces abrir aquí una operación de 3 minutos a la disminución. Espero pues que estos 3 minutos por ciento van incluyendo aquí cualquier tipo de mercadeo o retroceso que pueda haber. Y bueno, creo que esta situación en este tiempo será suficiente, así que... Por cierto, están predominando aquí las velas rojas de impulso, así que observemos y veamos qué pasa. Y como pueden ver, amigos, nada mal, el precio en realidad sigue bajando y estamos obteniendo aquí ganancia, mientras que nosotros pues mismos vimos que hay algún tipo de ajuste aquí en el nivel de soporte. Creo que esta vez pues el nivel se superará en un futuro próximo, por lo que la próxima operación la vamos a intentar abrir aquí mismo, por cierto. Vamos a entrar literalmente por 2 minutos aquí a la baja. Espero que este movimiento pues, este tiempo sea suficiente, así que bueno, esperemos traer los resultados. Y bien, amigos, y bien, ve, como pueden ver, entonces el precio siguió bajando, el nivel de soporte se rompió. Aquí estamos obteniendo ganancia una vez más. Nosotros mismos pues logramos ganar en la ruptura del nivel de soporte. Como pueden ver, el precio tiene excelente potencial a la baja. ¿Qué más podemos decir? Pudimos predecir por dos operaciones seguidas, por cierto, en un mismo par de divisas. Y les recuerdo pues, que yo trabajo solo en aquellas situaciones que yo conozco y que ya he visto anteriormente. Así que, sin más que decirle, vamos a seguir buscando otro tipo de situaciones el día de hoy. Aquí arriba, como pueden ver, tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo, nosotros mismos vemos que el precio ya pues, está empezando a ir más allá de sus límites. Hay un cierto ajuste aquí en el nivel de resistencia. En esta situación propongo entonces abrir una operación literalmente por 1 minuto, porque creo que en un futuro próximo pues, este nivel se superará y el precio subirá. Ya que los precios tienen aquí un excelente potencial de aumento, tal vez pues usted y yo entremos en el mero movimiento ascendente del precio y en la ruptura del nivel. Como regla general, pues en tales situaciones 1 minuto es más que suficiente, y nosotros mismos vemos pues que en este momento se está formando una vela verde segura, así que veamos. Y genial, amigos, como pueden ver, aquí estamos obteniendo ganancias. Ustedes y yo pues realmente caímos en el movimiento impulsivo, como les habíamos dicho. Los precios subieron, el nivel mismo se superó y fue gracias a este movimiento impulsivo ascendente pues que logramos ganar dinero. Así que gracias a todos por su atención el día de hoy. Vamos a cerrar la sesión de hoy, que yo más conozco, que ya he visto normalmente en el mercado. Este tipo de situaciones son las más... No nos gusta, son las más confiables, porque ya sabemos cómo trabajan. No nos gusta a veces arriesgar nada para... No intentamos descubrir nada, así que ya saben, paciencia. Por cierto, se pueden pasar ahí por mi canal en Telegram, escríbanme la palabra privado para agregarme a nuestro canal privado, y como siempre, nos vemos en un próximo video.